Para el desarrollo del trabajo investigativo correspondiente a la asignatura de pavimentos, se explicará una de las investigaciones presente en las memorias del 20º Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto del 2019. El artículo se denomina Pavimentos asfálticos sustentables y resilientes al cambio climático. Pues bien, el desarrollo sustentable y el cambio climático son retos que debe afrontar la infraestructura de los pavimentos. Desde esta perspectiva nos podemos preguntar, ¿cómo alcanzar la sustentabilidad y la resiliencia al cambio climático? Ante esto, el artículo mencionado propone elementos a considerar para cumplir y dar respuesta a esta pregunta. Actualmente, considerar los factores ambientales es de suma importancia en cualquier campo de nuestra vida. En pavimentos, este término aparece en el diseño, construcción y mantenimiento de los mismos, acuñando palabras de sustentabilidad y resiliencia, palabras que en teoría son muy usadas, pero son muy poco aplicadas y mal entendidas. Introduciéndonos en estos términos, nos podemos preguntar qué significa sustentable en pavimentos. Abarca características que responden a los retos de ingeniería para los cuales fue construido, con el uso de recursos económicos, ambientales y humanos, para satisfacer necesidades de comodidad, seguridad y movilidad. A partir de este punto podemos considerar aspectos que nos permiten reducir el impacto ambiental. Bajo el enfoque de cambio climático nos podemos preguntar, ¿los pavimentos afectan al ambiente o el ambiente afecta al pavimento? La respuesta es que ambos se afectan. Los pavimentos generan gases de efecto invernadero y por otro lado los fenómenos climáticos contribuyen al deterioro de los pavimentos. Ante esto es conveniente identificar las variables climáticas que aceleran el deterioro de los pavimentos y así buscar estrategias para que el pavimento se adapte a estos cambios y sea más resiliente. El artículo presenta un cuadro donde resumen los aspectos que abarca hablar sobre sustentabilidad y resiliencia al cambio climático. En sustentabilidad existen tres aspectos principales, el ambiental, el económico y el social, los cuales deben trabajar a la par. Por otro lado, en cuanto a la resiliencia, trata sobre reducir el efecto de los gases invernaderos y que el pavimento se adapte al cambio climático. Aquí en adelante nos centraremos en los siguientes temas: impacto ambiental, análisis del ciclo de vida, resiliencia al cambio climático y finalmente las conclusiones a las que se llegó con la investigación. Como primer punto se tiene el impacto ambiental. Los proyectos de infraestructura generan un gran impacto ambiental, razón por la cual son sometidos a un análisis de la misma. Esta se convierte en la herramienta principal para los sistemas de gestión ambiental, ayudando a tener soporte para la toma de decisiones. En pavimento se analiza el uso de materiales, la fabricación de la mezcla asfáltica y la colocación en sitio del mismo. Se han identificado dos principales impactos ambientales. El primero, el que produce la planta de fabricación de las mezclas asfálticas y en segundo lugar el que produce la pavimentación. Reducir el impacto ambiental ayuda a la sustentabilidad de los pavimentos. Por esta razón se motiva a buscar alternativas que mitiguen estas acciones. Esto se puede lograr a través de un buen sistema de gestión ambiental. Aquí podemos observar un modelo de sistema de gestión ambiental. Este es un proceso cíclico de planificación, implementación, revisión y mejoramiento que permite cumplir con los objetivos ambientales. En planificación se debe identificar los impactos ambientales. En implementación, implementar medidas de mitigación. En revisión, monitorear los impactos y acciones de mitigación. Y en mejoramiento, se visualizan las acciones de mejora y, si es necesario, se corrige. Como segundo punto se tiene el análisis del ciclo de vida. Este es un proceso para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, en este caso los pavimentos, y así cuantificar el uso de materia, energía y sus emisiones en el entorno. Lo hace a través de balances de energías empleados en la producción de materia prima, transporte, fabricación de mezclas asfálticas y pavimentación. Aquí se puede observar el proceso del ciclo de vida en la producción de los pavimentos, empezando desde el banco de materiales, los cuales son transportados hasta la planta de producción o en la refinería, para finalmente realizar la pavimentación. Este ciclo puede ser evaluado para determinar el impacto ambiental que genera. La evaluación convierte unidades de trabajo y de consumo en emisiones. Se calcula a través de la siguiente ecuación, donde Q es la cantidad de materia prima y E las emisiones que causa. Para facilitar los cálculos se puede emplear una matriz como la que se observa, donde la sumatoria total de la última columna nos dará como resultado la cantidad de emisiones que produce el ciclo de vida de un pavimento. Cabe destacar que cada proceso constructivo en las vías puede tener su propio inventario para estimar el consumo energético y las emisiones. Los resultados que obtenemos son útiles para comparar alternativas de pavimentos a usar o de maquinaria y equipo. Por ejemplo, el tipo de mezcla asfáltica a usar.
La figura que se observa nos indica los diferentes niveles de emisiones que producen las mezclas asfálticas. Es evidente que la mezcla en frío reduce la emisión de los gases invernadero. Sin embargo, no significa que las mezclas calientes ya no se deban usar. Aquí surge el reto de mejorar los procesos de fabricación usando equipos y materiales ecoeficientes. Como tercer punto se tiene la resiliencia al cambio climático. En este punto se habla de la vulnerabilidad de los pavimentos ante las variaciones climáticas. Estas afectan el desempeño del pavimento y aceleran su deterioro. Efectos hidrometeorológicos como la humedad provocan el desprendimiento de los agregados en la superficie o, por ejemplo, los rayos UV aceleran el envejecimiento. Pero entonces, ¿cómo podemos evaluar la vulnerabilidad? Bien, se lo hace a través de la sensibilidad de los pavimentos, la cual permite medir condiciones prevalecientes para conocer el grado de afectación de un pavimento por acción del clima. Los niveles de sensibilidad se califican en una escala de 1 a 5 y para obtener el resultado se promedian los valores de los diferentes factores analizados. En la primera columna podemos observar los diferentes factores de sensibilidad a analizar. Tenemos edad del activo, estado del mantenimiento, deformaciones, estado superficial, desprendimiento, erosión, agrietamiento, bombeo y asentamiento en la capa de la calzada. Por otro lado tenemos el nivel de sensibilidad, que como ya se mencionó va en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy baja y 5 muy alta. Cada uno de estos factores a analizar presenta una descripción dependiendo del nivel de sensibilidad que presenta nuestro pavimento. A manera de ejemplo tenemos esta fotografía, la cual nos servirá para hacer un análisis un tanto subjetivo, pero sin embargo es simplemente para demostrar cómo se realiza el cálculo de la sensibilidad de un pavimento. Como primer punto tenemos edad del activo. Podemos colocarle un nivel de sensibilidad medio, que establece que es mayor a 11 y hasta 15 años, y corresponde a un valor de 3. Luego tenemos el estado del mantenimiento. Como podemos observar, la calzada presenta grietas longitudinales, las cuales no han sido reparadas, por ende podemos colocar un nivel de sensibilidad muy alto, con una descripción pobre y corresponde a un valor de 5. Luego tenemos el apartado de deformaciones, que incluye roderas, canalizaciones, baches y ondulaciones. Como se mencionó antes, pues tenemos la presencia de este tipo de deformaciones, tal vez no todas, pero sí algunas de ellas, por ende, y son mayores a 4 centímetros, por lo que colocamos un nivel de sensibilidad muy alto, que corresponde de igual manera a un valor de 5. Luego tenemos el estado superficial, índice de rugosidad internacional, también denominado IRI. Para este factor debemos tener un poco más de información, sin embargo, colocaremos un nivel de sensibilidad media, que dice el IRI se encuentra entre 4.1 y 8 metros sobre kilómetro y corresponde a un valor de 3. Luego tenemos el desprendimiento, dice pérdida de agregados, de carpeta o de base. Como podemos observar en la imagen, las grietas de la parte más alejada, se puede observar que ya existe un desprendimiento de los agregados. No es demasiado el porcentaje de este desprendimiento, pero existe, por lo que podemos poner un valor bajo o medio. Podemos colocar el bajo, que nos dice entre el 6% y el 15% de la superficie, y corresponde a un valor de 2. Luego tenemos erosión. Nos dice, tenemos una erosión que ya es visible en nuestro pavimento, por ende podemos estar entre los niveles medios, por así decirlo, porque tampoco es tan significativo. Así que estaríamos entre un nivel medio y un nivel alto. El nivel medio nos dice, se observa erosión moderada en los extremos de la carpeta de pavimentos, y el nivel alto nos dice, se observa alta erosión en el cuerpo del pavimento, socavación y desprendimiento. Nos vamos a colocar en el nivel de sensibilidad alto,
puesto que aquí establece que la erosión se genera en el cuerpo del pavimento, mientras que en la media nos dice que está en los extremos de las capas. Además de ello, nos especifica que hay socavación y desprendimiento, y en nuestro apartado anterior colocamos que sí existe un porcentaje de desprendimiento. Por ende, será un nivel de sensibilidad alto con un valor de 4. Como siguiente punto tenemos agrietamiento. Como ya se lo he venido mencionando, existen grietas longitudinales en la calzada y son realmente considerables. Sin embargo, podemos observar que no tenemos grietas transversales, por lo que podemos eliminar el análisis del nivel de sensibilidad muy alto, alto y media, que nos menciona que existen grietas transversales en la calzada. Así que podemos colocarnos en un nivel de sensibilidad bajo, donde dice que existen grietas longitudinales mayores a 3 milímetros en 20% de la superficie, lo que corresponde a un valor de 2. Otro factor es el bombeo, agua presente en nuestra superficie. Podemos observar que existe un poco de humedad en la superficie, no aflora el agua en ella ni se acumula, así que estamos hablando de un nivel de sensibilidad muy bajo o baja. Muy bajo nos dice el pavimento no presenta humedad, así que la descartamos y nos colocamos en baja, que nos dice que el pavimento presenta humedad. Como podemos ver en esta parte de la primera grieta, como que existe cierta humedad en el pavimento, así que podemos colocar un nivel de sensibilidad de 2. Por ejemplo, en el nivel 3 ya nos dice que el pavimento se encuentra mojado, y no es realmente este el caso de nuestra fotografía. Y finalmente tenemos el asentamiento en la calzada, que nos dice que es la pérdida de capacidad estructural. A pesar de que el pavimento presenta estas grietas longitudinales en una gran longitud, el pavimento sigue en funcionamiento, aún es útil para el paso de los vehículos, así que podemos ponerle un nivel de sensibilidad bajo, que nos dice que existe asentamiento poco perceptible en la calzada y corresponde a un valor de 2. Finalmente, para poder encontrar el nivel de sensibilidad, tenemos que realizar el promedio de todos estos valores podemos tomar como valor el 3 únicamente, y diríamos que el nivel de sensibilidad de nuestro pavimento corresponde a la fotografía es entre la escala del 1 al 5 corresponde a 3, y este valor significa que tiene un nivel de sensibilidad media. Por lo antes mencionado, es muy importante conocer los posibles daños causados por el clima en los materiales, en la estructura del pavimento e incluso en las actividades de mantenimiento. Así aumentaremos la resiliencia del mismo. Entonces, un pavimento resiliente al cambio climático considera cambios de temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica, viento, entre otros factores. Para reducir el riesgo de daños debido a estos factores se pueden llevar a cabo ciertas acciones preventivas. Por ejemplo, actualizar los estándares de diseño de manera que los pavimentos se adapten a los cambios climáticos. Asegurar una buena condición de superficie de rodadura para así evitar que el agua penetre en el pavimento. Eliminar el agua del pavimento a través de la modificación del bombeo de la calzada. Cumplir estrictamente con los controles de calidad, garantizando así un pavimento de alto desempeño. También se deben implementar diseños que contemplen la utilización de materiales acorde a la zona. Esos, por así decirlo, estarán acoplados a este clima y por ende tendremos un pavimento con buen desempeño. La colocación de capas de revestimiento que nos ayudarán a la refracción de los rayos solares y así evitar el sobrecalentamiento del pavimento.
Y no olvidarnos de la tecnología. En un mundo globalizado y que va en continuo avance, debemos implementar la nueva tecnología que tenemos. Por ejemplo, ahora se cuenta con tecnología que permite extraer el calor de los pavimentos. Como podemos observar en la fotografía, este es el proyecto Pavene, el cual con la utilización de tuberías absorben este calor para luego transformarlo en energía. Si bien es cierto, la incertidumbre de las proyecciones climáticas es una barrera para llegar a un avance en la adaptación al cambio climático en los pavimentos, pero nos podemos dar cuenta que existen metodologías que nos ayudan de cierto modo a superar esto y tener pavimentos de mejor desempeño. Estamos hablando de la resiliencia de los pavimentos ante los cambios climáticos, pero esto va de la mano con la sustentabilidad, puesto que también debemos proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué es resiliencia en términos de sustentabilidad? Bueno, son pavimentos de larga duración donde no existe deterioro significativo en sus capas y esto acompañado de un mantenimiento superficial adecuado. Amplío un poco más esto. Si tenemos un buen mantenimiento, no existirá un deterioro significativo en las capas del pavimento, lo que conlleva a una mejor movilidad, es decir, que no tendremos interferencias como lo son los baches. Esto ayuda a que el consumo de combustible sea bajo y que de manera directa e indirecta reduzcamos la producción de gases de efecto invernadero que son los que contaminan el medio ambiente. A continuación se presentan las conclusiones que son parte del presente artículo. Los pavimentos son la cara de presentación de las redes de carreteras para los usuarios. Un buen estado del mismo genera satisfacción en ellos. La sustentabilidad permite contrarrestar estrategias poco sostenibles. De esta manera, podemos cuidar el medio ambiente sin olvidarnos de factores económicos y sociales. Algo muy importante, los diseños actuales deben considerar las variaciones climáticas, como ya se mencionó, temperatura, precipitación, humedad, entre otras, para así poder asegurar un buen desempeño del pavimento a largo plazo. Finalmente, la experimentación y uso de mejores prácticas llevan a la adaptación de los pavimentos ante el cambio climático, asegurando la resiliencia del mismo e incluyendo la sustentabilidad como base para la protección del medio ambiente.